Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina sin Libros. La verdad es que ni siquiera sé qué número de episodio es porque últimamente he tenido bastante productividad, gracias a Dios. Entonces aquí estamos echándole ganas ahora desde Gualahuises, Nuevo León. Así es. Con un amigo desde la infancia, desde hace como 15 años, no sé. ¿Qué onda, Diego? La ¿Cómo verdad estás? es que sí. ¿Cómo Pues estás, muy amigo? bien, muy bien. La verdad es que estoy muy contento de que hayas venido hasta acá, que te hayas tomado la molestia de aventarte un viajecito de hora y media. Un road trip. Sí, de 120 kilómetros por ahí, ¿verdad? Sí, toda una experiencia de road trip para acá y la carretera Sí. bien tranquila. Te decía que la verdad es que yo venía bien relajado, güey. O sea, ibas A mí me escuchando encanta. música y aparte le tocó el mero atardecer, güey. Ajá. ¿Sacas? De que Sí, sí, sí. el cielo estaba naranja, güey. O sea, neta el cielo estaba naranja. Ajá. Se veía súper bien. Yo iba ahí manejando, escuchando Mac Miller, obviamente todo el camino Mac Miller. A mí me encanta. Nada, todo mood. Me encanta el road trip, la verdad. Yo disfruto mucho. Es una de las cosas que más me gustan de Estar acá, de güey. estar acá en el servicio social. La neta, pues obviamente es pesado, Ujú. pero sí me gusta mucho la carretera y disfruto muchísimo estar yendo y viniendo. Tener ese tiempo como que para mí, para escuchar Sí. música. Aparte también la ventaja es que no estás, o sea, tu casa no está tan lejos. Claro, sí es una ventaja. Sí, ajá, porque imagínate también que vivieras de que, no sé, literal por la facultad o por el hospital, pues sí te queda mucho más lejos y sería más difícil Claro. de venir, ¿verdad? Claro, sí, sí. Por eso tanto foráneo de Allende que dices de que, pues eres de Allende, Sí. pero ya cuando te das cuenta que esos recorridos son todos los días, como que ya no conviene tanto. Así es. Oye, Sí, sí. ¿tú te estás quedando aquí? O sea, ya es de base que todos los días aquí Sí, vamos. me estoy quedando aquí. Pues fíjate que mi horario es de lunes a viernes, Ujú. entonces me quedo los 5 días de la semana y regreso los fines. Y me toca quedarme un fin de semana sí y 2 fines de semana no. Ya. Sí, Entonces, los fines de semana que te quedas, ¿tienes guardia solo Lucy o cómo funciona? así es. Sí, sí. Pues, haz de cuenta que ahorita yo estoy aquí en el centro de salud con un compañero. Ujú, Éramos 3, pero ahora somos nada más 2. ujú. Y entre semana pues nos turnamos las guardias. Me doy cuenta que ahorita mi compañero está de guardia y por suerte yo ahorita estoy descansando, por así decirlo. Ya, Pero pues estamos los dos compartiendo las guardias aquí del centro de salud en las noches. ajá. Y los fines de semana me toca ahora sí quedarme de guardia 100% yo solito. Pues sí, atendiendo lo que llegue aquí al centro, ¿no? Híjole, qué miedo. ¿Tú solo? Sí. ¿Cómo lo has llevado? Pues fíjate que me le he agarrado el gusto. La primera vez que llegué aquí me tocó entrar al servicio social por razones que realmente no recuerdo. Entré al servicio social en un viernes y me tocó guardia ese fin de semana. Entonces para mí sí fue como un O sea, shock. empezaste con guardia. Empecé con guardia y sí fue complicado porque pues mis compañeros fue de que no, pues mira, déjame te enseño cómo se hace, ¿verdad? Cómo funciona el sistema. Así 3-4 horas de explicación y pues ya se fueron y me dejaron solo. Entonces pues para mí sí estuvo intenso porque pues es el primer día literal y estoy solo. Sí. No, y sí. Empezamos bravos. Exactamente. Sí. Entonces pues sí fue algo intenso, fue una experiencia como que pues divertida, pero sí me asusté al principio. Y no, mi primer paciente fue una ambulancia, o sea, sí fue así como que... Todavía falta que digan, mi primer procedimiento fue una cirugía. Sí, ya sé. No, pero sí fue, gracias a Dios no fue nada así muy grave, pero sí el hecho de que ver literalmente las luces rojas y azules llegar. Háblenle a un doctor. Sí, exacto, de que los paramédicos así tocándome la puerta, o sea, sí fue como que un shock. Y pues digo, ahorita ya como que ya estoy acostumbrado, ¿verdad? Sí. Pero sí, el primer día llegar a eso sí fue al principio sí me dio miedo. Oye, ahorita estaba pensando que pues me da como mucha, no sé, como mucho throwback el pensar que estamos hablando de temas de que de pacientes y de consultas y de Ajá. que pues cuando hablamos fuera de esta grabación de que vemos, o sea, literal hablamos de medicina y del futuro y las cosas. Y hace 15 años jugamos básquet en el Tonalí, o sea, Sí. entonces, pues creo yo que somos de las
o sea, yo no conozco a alguien más de Tonalí que esté acá en medicina, ¿verdad? O sí. Pues fíjate que hay un compañero de mi generación, Eric Barajas. Eric Barajas, sí, tienes razón. gran amigo. Eric Barajas, sí, Sí. es cierto, sí es cierto, claro. De De hecho, él fue becario en micro, no creo. Él fue becario de ISTO. Sí, ¿sabes que fue becario de ISTO? Sí, recuerdo, Eric, su nombre, súper buena onda. Él toca la guitarra, ¿verdad? Toca la guitarra. Sí, es buen músico. Sí, pero pues nada más nosotros tres, ¿verdad? O sea... Creo que sí. Qué curioso. Sí. Qué curioso, pues qué curioso, ¿no? O sea, yo me imaginaría la verdad que más, ¿en qué momento a ti te nació como que la intención de llegar a medicina o de dónde saliste? Fíjate que es una historia curiosa, sí te la doy, porque yo creo que siempre supe que quería estudiar medicina, pero nunca lo aceptaba, y mucho menos lo decía en voz alta. Yo desde toda mi secundaria, pues tú sabes que yo remaba, ¿no? Yo era kayakista, entrenaba ahí en la presa de la Boca, y en mi mente yo quería ser atleta profesional, yo quería llegar a los Juegos Olímpicos. Y pues toda mi secundaria, toda mi preparatoria, mi mente estaba en eso, ¿no? Pero si era un entrenamiento muy duro, ¿no? O sea, yo recuerdo que literal todo el tiempo estaban allá, porque también estabas con Pato y con Exacto. Mau y con... Sí, había varios. Pues la neta me traje a todos mis amigos de Monterrey, los que me hicieron segunda, y vivimos cosas bien padres ahí. Y sí, o sea, era un entrenamiento intenso porque era enfocado a eso. O sea, la neta, todos los que estábamos ahí entrenando teníamos esa visión de ser atletas de alto rendimiento. Y pues para eso íbamos. Entrenábamos 5 o 6 horas al día. Había tiempos en los que entrenábamos más, o sea, hasta 8 horas al día, por ejemplo en Semana Santa. 8 horas al día. Así es. Sobre todo en Semana Santa. En Semana Santa ya como campamentos, ¿no? Que le llamamos campamentos de concentración. Y ahí íbamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde, ¿te das cuenta? Teníamos nuestros descansos, ahí comíamos y todo, pero estábamos todo el día entrenando. Y pues... Claro que lo intenté, o sea, era mi sueño y en eso estaba. Estuve en varias competencias en el extranjero y fui a la Ciudad de México muchas veces a la selección nacional, pero pues nunca pude entrar. Y pues bueno, cuando cumplí 18 años, que era mi momento de entrar a carrera, en mi mente fue esta dicotomía de o la carrera o el deporte. Y pues fue en el último semestre de prepa. Te digo, yo siempre había sentido este llamado, ¿verdad?, a estudiar medicina, pero pues jamás lo aceptaba. Pero ahorita ni siquiera lo habías platicado con nadie. Con nadie, no, para nada. A mí siempre, te digo, sí me llamaba y yo en lo personal sentía que no había otra carrera que me completara o que me llamara tanto como medicina. De hecho estuve con Eric Barajas en la prepa y... ¿Vallalto, verdad, estuviste? ¿Cómo? En Vallalto estuviste. Exactamente, ahí en Vallalto. Y... me acuerdo que platicaba con Eric que le decía, pues es que yo quiero medicina, pero pues como que no lo decíamos, ¿verdad? O sea, y estábamos juntos, estábamos Eric y yo en italiano y así, y pues platicábamos de eso, de que a lo mejor nos íbamos a ver, pero nadie lo decía así como un hecho, ¿verdad? Y pues ya, literalmente fue el último semestre de prepa en el que ya se ponen reales las cosas, ¿verdad? Que dices de que, oye, ya tienes tus materias de orientación, porque desde que ya vas para allá, y ya tienes que tomar una decisión, y empiezan los exámenes de admisión y todo eso. Entonces fue cuando ya dije, ok, pues ya tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Tengo que ser serio. Y así fue, o sea, creo que en mi mente estaba claro, o sea, en mi mente yo sabía que era eso, porque no había ni una otra cosa que me llamara tanto como medicina. Entonces para mí fue muy fácil tomar la decisión. En mi mente fue medicina o nada. Y pues luego ¿Sentiste el cambio brusco de prepa a facultad, ¿no? Totalmente, claro. Sí, o sea, de que el golpazo así duro ya... Fue un shock de todo tipo para mí entrar a carrera, claro, sí. Por un lado por el deporte, o sea, yo dejé el deporte de 100 a 0. Y pues eso sí es un impacto físico total. Pues yo la neta sí venía de un ritmo físico muy intenso, lo dejé por completo, o sea, a 0. Sí, pues ya no tenías tiempo, ¿verdad? Y claro que en el aspecto intelectual también, o sea, yo la verdad en preparatoria, pues mi mente está en el deporte y siento que, aunque me gradué con muy buenas calificaciones, no era así como que el estudiante ejemplar, ¿verdad? O sea, no era el más estudioso.
Digo, sí me gradué con 91 de promedio, ¿verdad? Pero no era un esfuerzo así muy intenso que yo le dedicara mucho tiempo a los libros ni nada. Y ese cambio de que, oye, ya me voy a sentar, voy a empezar a leer. Ahora ya con ese poco esfuerzo no se logra un 91. Claro, sí, totalmente. Sí. Yo también, después de entrar a prepa, bueno, después de salir de prepa, mejor dicho, justamente esa parte que dices de las calificaciones, o sea, un 90K y un 90K no me cuesta lo mismo. No requiere lo mismo de claro. mí, entonces, sí, no. Ya cuando te das cuenta de eso, sí se siente un paso, güey. Pero te pregunté sobre, o sea, esta parte de la entrada a medicina porque me lleva al siguiente punto, que es el hecho de que tienes, pues, tus clases que das con la raza y así, que de hecho me platicabas que era lo que más te gustaba, sí. y contexto, o sea, quiero dar este punto porque no lo vas a decir tú, pero que estás todo el día consultando, a veces al estar no te da tiempo ni de comer y luego es preparar tus clases. Y luego estás ahí unas 2-3 horas preparando la clase y luego la clase de 8, 10 y media, ¿o cómo me dijiste? Pues sí, obviamente cada semestre varía un poquito. Pero es demasiado, güey, o sea, es lo que estaba diciéndote, es demasiada dedicación a eso, o sea, obviamente eso lleva muchísimo amor al arte, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que a mí me encanta, o sea, desde que empecé en la facultad, tú sabes cómo se vive ahí el ambiente de los instructores y el peso intelectual, social que tienen los instructores ahí en la facultad. Entonces, pues entrando en primer año, ¿no? Tienes la materia de anatomía, que es como que el coco, la más difícil, y yo entré así con toda la actitud de anatomía. Dije, yo vengo aquí a romperla. Y obviamente, pues no fue así, o sea, anatomía tiene lo suyo, y anatomía... o sea, hizo conmigo lo que quería, ¿verdad? O sea, pues así fue. Pero bueno, ya somos dos, y te lo juro que todos los que estén escuchando probablemente dicen algo parecido. No, claro. Hay dos que tres que sí se la bañaban, Diego Montemayor es uno de ellos, pero no, sí, como quieras. Sí, o sea, yo llegué con toda la actitud, dije, no, hombre, a mí Anato no me va a hacer nada, no me va a hacer ni cosquillas. Y no, hombre, claro que no. Sí fue una materia súper complicada, claro. que sí me retó y que me gustó muchísimo. Y yo creo que eso es lo que más duele en la facultad, que hay materias que te gustan mucho y como que te hacen mucho daño, ¿no? Como que dices... Es amor tóxico. Sí, un amor tóxico. Es un amor tóxico. Yo lo tuve con Pharma, ese amor tóxico, porque realmente o sea, a mí me fue muy bien en Pharma y me gustó mucho la materia. Como que ahora sí entender un poco más, porque, o sea, ves por ejemplo, antes ves patología o algo así y ya vas entendiendo un poquito sobre, a lo mejor, algo de síntomas en algunas enfermedades o algo un poco de ese estilo. El amor tóxico que tenía con Pharma, sí. Bueno, pues a mí me gustó mucho la materia y pues me fue bien porque sí le dediqué mucho tiempo y tenía ahí unos flashcards que hizo Karina Regosa. Sí, claro. y esos flashcards, literal, haz de cuenta que todos los días los contestaba, como quizzes, como examencitos que tenían, porque aparte, o sea, me gustó tanto la versión gratis que me enganchó y pues pagué de que la versión más que traía todo y traía ahí jueguitos y así, entonces, pero fue un amor tóxico porque descuidé un poquito prope en ese semestre, porque sí, o sea, me gustaba tanto estudiar Pharma que perdí parte del balance, ¿sabes? Claro, siempre pasa. Creo que hubo gente al revés también, ¿no? Pero pues a mí me gustó más Pharma, o sea, en todos los semestres hay una materia que es como que te gusta más. Sí. Y tú estás enganchado con Anato, ¿no? O sea, ya después después de esa zarandeada que te dio. Y yo creo que hay muchas historias como las nuestras, ¿eh? O sea, yo creo que hay muchas personas que, obviamente, son muy brillantes en sus clases, ¿verdad? Y no batallan con ninguna materia. Sí. Pero hay personas que, pues la neta, sufren y por ejemplo, yo sí batallé mucho con Anato, pero fue una materia que me enamoró, ¿sabes? Que me gustó mucho y desde entonces me clavé y pues me dediqué mucho a estudiar anatomía. Y la diferencia que es estudiar cuando estás aprendiendo y estudiar bajo la presión de un examen, ¿verdad? Totalmente, muy diferente. Y es que te das cuenta luego cuando estudias, después de pasar la materia, que estudias y dices,
qué bonito, o sea, Sí. qué lindo estar estudiando y se siente muy bien no tener esa presión del examen encima, de las preguntas, las típicas preguntas anti-100, Anti-100. ¿verdad? De que Sí. las preguntas Hombre, clavadillas. que a veces hasta son anti-70, güey. Claro, sí. Peor tantito porque la presión es impresionantemente grande, güey. Se disfruta mucho más estar leyendo así y estudiando sin la presión. Y pues sí, de ahí, o sea, de cuando yo llevé la materia de anato, totalmente me conquistó. Y pues ahorita hasta casos clínicos pones, güey, o sea, te lo juro que los veo y digo, neta, güey, o sea, aprecio mucho la intención, sé que hay alguien que está de que, o sea, sé que hay alguien que está disfrutando y apreciando esto, pero yo no voy a leer casos de anatomía, güey, porque la neta es que, o sea, yo al contrario de ti, yo sí salí, pero, o sea, obviamente, no, horrible, güey, o sea, yo jamás en la vida consideraría de que profundizar más en eso, obviamente más de lo necesario, no, pero ahorita que ya, porque aparte por mucho tiempo yo estaba con la intención de hacer una especialidad de medicina interna, y pues realmente como internista no es la misma necesidad de conocimiento anatómico que se necesita en campo quirúrgico, o sea, eso es definitivo. Total. Y hasta ya después que me empezó a interesar el campo quirúrgico, me empezó a interesar más la anatomía, y sí ha habido veces en los que de repente agarro un libro, pero más como que ya de temas selectos, ¿sabes? Como, o sea, no, pero hay gente, ahorita lo mencioné a Diego, por ejemplo, sí la vas a conocer ahí. Claro, ¿no? Sí, es un gran amigo. Diego, güey, o sea, tocayo aparte. Sí. Diego, sí, pues de hecho fue mi alumno y pues nos llevamos muy bien toda la carrera. Pero él también está enamoradísimo de anato, güey, o sea, y se ve, ¿sabes? Y se ve de que claro, le apasiona muchísimo eso, entonces, pero sí, pues, no sé, siento que es como también muy artística la anatomía, ¿no? Claro. Fíjate que lo que yo siento es que a veces vemos ciertas materias como que a través de cierto lente, ¿verdad? Que no nos deja pues apreciar la belleza de la materia como tal. Porque, pues como mencionábamos, la presión por la que pasan los alumnos de la mayoría de las facultades al momento de cursar por la materia de anatomía, pues creo que sí es bastante, ¿verdad? Y es muy considerable, y por eso creo que la gran mayoría no lo disfruta. O sea, nadie disfruta de la materia de anatomía, y es como que una pesadilla, y es algo que no quieren volver a ver, y es algo que, bueno, a lo mejor inconscientemente también la gente lo olvida, porque sabes que no quiero saber nada de esta materia por el mal trato que me dieron en ese semestre, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso es algo que yo siempre quise como que, o intenté cambiar, ¿verdad? O sea, trataba de enseñar a los alumnos de manera positiva, ¿verdad? Y tratar de enseñarles que, bueno, pues la anatomía no tiene por qué dar miedo, no tiene por qué hacerte sentir inútil, ¿verdad? O hacerte sentir que no sabes. No, y hasta efecto de Pavlov tiene, o sea, escuchas la palabra anatomía y empiezas a temblar. Sí, no, te da escalofrío, ¿verdad? Sí, pero precisamente eso es lo que me gusta mucho, porque los reels que subes también, por ejemplo, en los que estás explicando algún tema, lo estoy escuchando, lo veo, y digo, ay, güey, pues, o sea, si estudias con esa actitud, las cosas son muy diferentes. Creo que es muy diferente. Entonces, eso es lo que compartes con tus alumnos. Esa es la intención total. O sea, creo que, aunque no es la intención criticar a nadie, pero creo que sí hay muchas veces que caemos en una cierta manera de explicar, ¿verdad? Monótona o difícil de comprender. Y no adaptativa. Exactamente, no adaptativa, a lo mejor un poquito antigua. Sí. Y creo que los alumnos, sobre todo los estudiantes más jóvenes, pues batallan para adaptarse, sobre todo que van empezando, ¿verdad? O sea, que no están todavía al nivel, a lo mejor, de la exigencia de una materia tan pesada como anatomía, que tú has visto los libros, ahí está la cámara abajo de los libros, ¿verdad? Sí, de hecho, son libros enormes. Lo voy a tomar una foto para ver ahí en el video, que en esta parte, que esos libros son los que nos están sosteniendo. Literal. El tripié. Son libros de más de 1000 páginas que a lo mejor el alumno va empezando y todavía no tiene el nivel y o el ritmo. Aparte tú ya tienes de que unos libros más avanzados, ¿no? ¿O cuál es esa diferencia? Pues bueno, como ahorita estamos dando clases, pues sí trato de conseguir los libros más nuevos. Obviamente te estaba diciendo que pues bueno, como doy
como estoy dando clases, pues sí tengo muchos libros, ¿verdad? Los libros más nuevos. Ya te estás profundizando más. Total, claro. Obviamente la gran mayoría de mis libros están en formato digital, ¿verdad? Y los tengo ahí todos en el iPad, pero pues sí, o sea, me gusta estar estudiando de diferentes libros para como que cada anatomista tiene su forma de escribir, ¿verdad? Su forma de describir las estructuras y creo que se le da como un enfoque diferente. Entonces, pues... ¿Cuál es tu estrategia, güey? O sea, con tus alumnos, ¿qué es? Además de, obviamente, intentar compartir esta positividad al momento de estudiar, todos, yo creo que al momento de dar clases hemos tenido un estilo. Sí. ¿Cuál es el estilo que a ti te gusta practicar? Pues fíjate que, bueno, yo le llamo como compartimentalización, ¿sí? De la información. Y aunque no se lo digo mucho a mis alumnos, es lo que más intento siempre que doy clases. Entonces, yo lo que les digo a mis alumnos, vamos a hacer la mayor cantidad de grupos de información. O sea, entender un entero es complicado, pero si lo podemos dividir en pequeños grupos de información, concisa, precisa, ¿verdad? Resumida, hace que sea más fácil de recordar. Entonces, yo siempre intento hacer estos pequeños grupos concisos de información, que es lo que comparto en redes, ¿no? Sí. Las reglas generales, los casos clínicos, ¿verdad? La relevancia, ¿por qué te ríes? Porque no sé qué ni leer. Sí, o sea... Pero sí entiendo. Claro, que puntos importantes que no puedes olvidar, todo esto que yo siempre digo a mis alumnos, estos cuadritos que te pongo aquí no los puedes olvidar y son, pues literal, la página de un capítulo entero, pero en 5 puntos, ¿verdad? Lo importante. Exacto, entonces creo yo que eso es básico, sí. Pero se nos olvida. O sea, durante una clase tan completa como es una clase de anatomía, que se ve mucha información, es difícil, porque tienes que cubrir muchos temas en poco tiempo, más cuando estás en una institución que tienes que dar una clase súper larga con un horario, pues es difícil tener ese enfoque y tratar de resumir la información, sino que quieres ver más información y te alargas, hay muchas veces que ni siquiera se acaban de ver las clases, sí. Quedan incompletas. Pero qué importante es, porque decía, por ejemplo, un amigo, el doctor Adrián Cuellar, decía que no te dice nada el hecho de que hayas terminado de leer un capítulo. Claro. O sea, eso no te está diciendo si sabes o no sabes el tema. Sí. Entonces, qué importante también es el complemento que ahorita le estás dando con redes, güey, porque la raza está leyendo un tema, no sé la verdad si lo que subes a redes como que va de la par con lo que estás dando en clase. Total. Sí, ¿verdad? Sí, pues bueno, obviamente sí, como estoy dando el tema, varía un poquito, pero como estoy dando el tema en ese momento, pues de ahí saco ideas y aprovecho para sacar contenido. Aprovechas que en ese momento lo estás estudiando y en ese momento lo dices, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy es, uno de tus alumnos está en tu clase, güey, está tomando la clase, lo que sea, y luego al final ya va a descansar, se va a dormir, está viendo redes y de repente ve un TikTok o un Reel que habla de la clase que diste ese día y es un mini repaso de 30 segundos, un minuto, que a lo mejor le despierta cosas de conocimiento que vio en la clase, a lo mejor no las dijiste en ese TikTok, pero ese repaso, güey, o sea, como que se está complementando demasiado, ¿verdad? Totalmente. Y yo, digo, es algo que siempre les digo a mis alumnos porque siempre me preguntan, digo, ¿cómo le hago para que se me quede más la información? Sí. Y eso por eso el tema de adaptabilidad, güey. O sea, claro. O sea, yo lo que les digo es, la única manera en que tú te puedas memorizar más información es interactuando con la información. ¿Qué tantas veces te topas de frente con la información durante el día? Sí. ¿Qué tantas horas estás estudiando? ¿Qué tantas horas platicaste con tu compa de nato sobre el tema que estudiaste? ¿Qué tanto te topaste con la información en el celular? Sí. ¿Sabes? Entonces, entre más te empapes de contenido, pues más se te va a quedar. Me gustó mucho esa parte de qué tanto interactúas con la información, ¿cómo dices? Claro, sí, qué tanto interactúas. Es lo que yo siempre recomiendo. Y les da risa a mis alumnos porque le digo, platícale a tu perrito, ¿sabes? Platícale a tu mamá lo que estás aprendiendo y te lo juro que tu mamá va a estar súper orgulloso de ti, ¿verdad? Y yo siempre les digo eso, o sea, platícalo con la gente, explícale a tus amigos que no saben, explícale a tu hermanito, velo, o sea, busca contenido en Instagram, busca contenido en TikTok, ¿sabes? O sea, busca información. Llénate de cosas. Información y medios de comunicación, medios de herramientas, hay miles. Sí, claro. Entonces de hecho, hablábamos pues cuando llegué hablábamos de que los profesores también, tenemos algunos profesores que también están metiendo a redes sociales. Sí.
y un gran maestro de nosotros, el doctor Gerardo, que está subiendo los casos clínicos. No, increíble. Y luego aparte ya se quedó de que el viernes de caso clínico. Total, siempre entonces, lo sí, entonces esos casos clínicos, eso sí no me da miedo, porque esos no son baratos. Están más bonitos, sí, pues eso ya es un poquito más de lo mío, de hecho. Más de endocrino. Sí, entonces no, sí, esos casos clínicos no me dan miedo, porque no leo. Lo único como que que ya tiene lo suyo, no, y deja todo, lo único, sí, obviamente, y eso es lo que iba, como quiera me da miedo contestar de repente porque digo, si me equivoco el doctor lo va a ver, que me equivoqué, y yo voy a decir, ay, ¿qué le estuve enseñando a este hombre, sabes? Sí. Pero a lo que voy es, ese repaso de conocimiento es impresionante, y vuelvo a lo mismo, adaptabilidad, o sea, el doctor Gerardo y muchos otros profesores que ya están entrando en este tema, se dieron cuenta de que realmente es una herramienta de utilidad impresionantemente grande, güey. Impresionantemente grande a nivel que está teniendo pláticas también con profesores y demás. Sí. Y la gente los escucha y aprendes. Entonces, dices, los estudiantes se la pasan todo el tiempo en el teléfono. ¿Qué hago? Pues darles contenido en el teléfono. ¿Me explico? Entonces, eso ya te despierta demasiado. Y yo sé que hay mucha gente que a lo mejor deja pasar las cosas. Y yo también hay veces en las que no solamente del profesor, sino de otros, de que otras páginas y demás, que de repente te topas contenidos, algún artículo o algo, lo dejas pasar, pero muchas veces lo guardas, o a lo mejor sí te das el tiempo de leerlo, güey. Sí. Entonces al momento de ya guardarlo, yo lo que hago para no perder el hilo de las cosas es que se lo reenvío a alguien, a alguien que creo que le puede interesar el tema, si en ese momento no lo puedo leer. Entonces cuando ese alguien me contesta o me da su opinión del tema, me acuerdo, y digo, ok, y ya me pongo a leer, ¿sabes? Exacto. Entonces, digo, esa es mi estrategia de que para aprovechar el contenido que hay en redes, porque hay demasiado, neta hay demasiado. No, y que fue de hecho una de las razones por las que empecé en redes, porque cuando empezó la pandemia, empezó el auge, yo creo que de lo digital, de las redes sociales, que digo, obviamente ya estaba, pero se exponenció cañón. Se exponenció. Y pues empezó todo esto de la información falsa, de la desinformación, entonces yo dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a compartir un poquito de información verdadera. Finalmente dio un pequeño giro hacia lo que me dedico ahorita, que es dar asesorías de anatomía, que me encanta. Clases de anatomía. Claro. Clases. Sí, total. Y bueno, al principio yo empezaba a publicar pequeños contenidos de información anatómica y pues obviamente cuando vas empezando la gente dice, oye, pero ¿qué onda con eso? O sea, ¿para quién es ese contenido? O sea, ¿a quién le podrá interesar? ¿A quién le sirva? Y yo, es para quien le sirva. Claro. O sea, yo estoy seguro de que hay mucha gente estudiando anatomía en estos momentos. Y poco a poco empecé a tener un poquito más de aceptación. Creo que pues trataba de simplificar lo más posible la información para que fuera entendible. Y es eso, o sea, es llegar al alumno, o sea, que es lo que me encanta de las redes, que podrás estar en China y la información te llega, ¿sabes? Entonces, es eso, o sea, tú como profesor, como maestro que quieres transmitir información, tienes que buscar la manera de llegar al alumno. Claro. El alumno difícilmente va a llegar a ti porque la neta, pues no funciona así la dinámica, pero si tú como maestro... Esa diferencia de experiencia es mucha. Claro. Mucha, y por eso es necesario lo que dices el maestro, dar el primer paso. Güey. Tiene que buscar la manera de llegar al alumno porque, pues bueno, a lo mejor últimamente, en los últimos años, ha habido cierta comodidad, ¿verdad? De los profesores en pensar que el alumno es el que tiene que tener interés. Y claro que lo tiene, pero si tú como maestro no ves la manera de sembrar esa semilla, ¿verdad? De que la información que tú estés transmitiendo no sea en vano, que esté en el mismo canal con el alumno y que él la esté recibiendo y la esté entendiendo, pues entonces realmente estás trabajando en vano, o sea, no está sirviendo toda la plática de hora y media que estás dando si el alumno no está en tu mismo canal. Sí. Entonces creo que las redes sociales me han ayudado mucho en ese aspecto para poder transmitir un mensaje un poquito más dirigido al receptor, que en este caso son los alumnos de primeros años de la Facultad de Medicina. Uh-huh. Mira, la neta es que ahorita de hecho estábamos hablando, o sea, porque dijiste que era la primera vez que grababas podcast. Sí. Y yo dije, no, a mí se me hace mucho más difícil la creación de contenido que tú tienes, güey. Porque pues supongo que fuiste mejorando o desarrollando esa habilidad. Claro, no, al principio... Bien complejo agarrar, o sea, se dice muy fácil, la neta, se dice muy fácil y mucha gente que no genera contenido dice que, ay, pues nada más te agarras y te grabas. No, papá, pues, a ver, agarra el teléfono, grábate y di algo que le vaya a hacer utilidad a la gente, o sea... Sí, no, porque
No es fácil. Deja no tú es fácil. tener el escrito. Al momento de que lo dices, te das cuenta que el escrito está súper mal hecho, ¿sabes? O sea, te das cuenta de que tartamudeas, o sea, no, o sea, y luego ya lo ves y estabas volteando a ver, te estabas volteando a ver a ti, no a la cámara, y se ve mal. La manera en que, Exacto. o sea, el sonido no estaba bien, o sonó el perro al lado. Son muchas cosas. La neta, se dice muy fácil. Y algo que yo me he dado cuenta ahorita en que estoy en esto pues estoy intentando hacer mucho contenido, lo más contenido que puedo, es que ya cuando estás en esa idea de crear contenido, te das cuenta que te toma mucho trabajo y que cada que subes Mucho algo, tiempo, güey. lo ves y dices, chino, ¿sabes qué? Esto pudo haber sido mejor, ¿sabes? Entonces el siguiente video que quieres subir, el siguiente post, dices, lo quiero hacer mejor. Y te tomas 15 minutos más, una hora más, y empiezas como que en un dualismo, ¿verdad? De, tengo que subir contenido, pero lo quiero hacer mejor, ¿sabes? Sí. Y es eso de que, chino, se me toma más tiempo cada vez. No, hermano, pero Ajá. la regla del 80%, ¿ya habías escuchado eso, no? No lo he escuchado. La regla del 80%, de hecho es algo pues, siento que hasta puede ser como consejo. Ok, claro, sí, sí. Lo que dices, porque a mí obviamente también me pasa mucho, de hecho, pues, si tú te pones a escuchar el podcast desde los primeros episodios a estos, ha habido una variabilidad en el audio impresionante. Okay. Ahorita ya lo estoy adaptando, ya lo estoy Sí. progresando más, ya estoy aprendiendo. Sí. Aprendiendo, eso es algo muy importante. Sí. Porque pues yo empecé de cero, güey. O sea, empecé de cero en este tema y el audio ha ido cambiando. Y al principio me tardaba mucho tiempo. El primer episodio que saqué me tardé mucho tiempo en hacer el segundo. Y la razón fue que me decepcioné con el resultado del primero, porque yo me idealicé que iba a quedar de cierta manera. Claro. Y vi, por ejemplo, a alguien que yo sigo mucho, que es Roberto Martínez, que ya también lo he mencionado antes. Sí. Es lo que yo digo es, o sea, como que me comparaba un poco con lo que él estaba haciendo y la calidad de producción que él tenía. Sí. Pero después ya de semanas de realmente, o sea, este sentimiento de fracaso, dije, a ver, papá, o sea, agarra la onda, güey. Este vato tiene 10 años haciendo esto. Claro, o sea, y empezó también en la universidad, en su o sea, cuarto. sí, o sea, tiene 10 años y aunque tuviera un día y lo hace bien, no tiene por qué ser relevante para esto, ¿verdad? Sí. Pero él, de hecho, tiene esta idea del 80%. Okay. Si tú te esperas a que lo que estás generando, ya sea de contenido, publicaciones... bueno, de hecho no es de él, o sea, él la comparte, mejor dicho. Claro. O sea, cabe recalcar Sí, que, honestamente, no sé de quién es la referencia original, pero él la comparte. Que si tú te enfocas siempre en querer publicar y hacer las cosas, y esto va también para investigación científica, por ejemplo, a siempre es que sea el 100%, nunca vas a publicar nada. Okay. Pero si tú tienes esta regla del 80% de que por lo menos ya llegaste a un nivel de competencia en el que lo que estás compartiendo es útil. Yo, por ejemplo, he batallado con a veces, o sea, he subido episodios en los que solamente se escucha el audio de un lado. Okay. Entonces dices, güey, pues la regué, o sea, me equivoqué en algo, pero ahí el contenido ya está, claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, yo lo que quiero es no perder el propósito, que es compartir lo que estoy generando de conocimiento, de pláticas, de experiencias. Claro, sí. Y a lo mejor no es el 100%, pero es el 80%. Y ya me va dando este volumen de contenido que tú, por ejemplo, muchas veces has subido cosas que dices, ay, esto puede haber sido mejor. Pero en vez de borrarlo, lo dejaste y lo mejoraste para el que sigue. Sí. Y ahorita te pones a ver tu perfil en Instagram y hay una cantidad impresionante grande. Pues ojalá que siga creciendo, ¿verdad? Pero sí. No, claro, pero mi punto es o sea, como que al momento de ya entender que no todo te va a salir perfecto, empiezas a tenerle el miedo a publicar. Claro, sí, o sea, no, yo creo que yo nunca me he considerado un perfeccionista como tal, pero sí te digo que he sufrido esa parte de que, pues, o sea, sí, volteas a ver tus publicaciones pasadas y dices, chingo, ¿sabes qué? Aquí me faltó un poquito y me pasó mucho con la última publicación que hice, ¿verdad? De reglas anatómicas, que había o sea, subo varias imágenes y la última tenía la flechita un poquito chueca y digo, chingo, o de que sea un poquito borrosa. Exacto, o sea, son cosas así que digo, chingo, o sea, me falló ahí. Pero vamos a lo mismo, el propósito no se pierde y se sigue compartiendo el conocimiento. Exacto. Y en redes llega de una manera impresionante. Ahorita también me está acordando, pues Spotify ya ves que te da el resumen del año. Okay, ¿no? sí. A mí me salió que como que me hizo el análisis hasta los 9 episodios, ahorita ya tengo 11 publicados, pero
el análisis hasta los 9 episodios decía que se había escuchado el podcast en 17 países. Okay. Probablemente fue una sola persona que lo escuchó en otro país. Pero, o sea, de que a lo mejor alguien que, por ejemplo, tengo un primo que está estudiando la especialidad en Alemania. Okay. A lo mejor lo escuchó y es un país más. Pero lo que voy es que son 17 países. Claro, o sea, no sé hasta dónde ha llegado lo que tú con un clic ya estás compartiendo. ¿Me explico? Exacto. Entonces el alcance de generar el conocimiento es muy grande. Y pues ahorita que ya la raza se acerca y de repente escuchan algún comentario de algún profesor o algo y dicen de que, güey, esto me ayudó mucho para entender de que, por ejemplo, me pasó con el episodio del doctor Guillermo Elizondo, que habla mucho de la conciencia de que sí, tenemos que estudiar, pero ¿por qué? Porque lo disfrutamos, porque es un privilegio el poder aprender del cuerpo humano, es un universo. Claro. Y se me acercó gente y me dice, esa perspectiva me cambió por completo mi idea de lo que es empezar a estudiar, ¿sabes? Sí. Y cuando estoy estudiando y estoy cansado, pienso en eso y me está sirviendo. Entonces, ya cuando te das cuenta de que el contenido que estás generando a una persona le sirve, que es lo que tú decías, de que sí. Es que para quién es eso que sube, pues no sé, sí. No sé para quién es, sí, o sea, literal, o sea. Yo tampoco sé exactamente quién me escucha, obviamente tengo ahí mi aplicación de estadísticas y todo y me dice más o menos porcentajes de hombres, mujeres, edades, sí. Pero pues fuera de eso no sé quién realmente está empleando o aplicando algo que venga de aquí, claro. Pero con que a una persona le sirva ya estás haciendo un cambio muy grande, ¿no? Totalmente, y es algo que, pues bueno, a veces yo no sé, o sea, no sé y no tengo como que bien definido hasta dónde quiero llegar con redes sociales, ¿verdad? Pero, o sea, eso es lo que te motiva, ¿verdad? Que hay gente que sí te contesta, que sí dice de que Diego, me está sirviendo demasiado lo que estás subiendo. Y aparte a ti te preguntan mucho, te piden muchos consejos, ¿verdad? Sí, de que, sí. Oye, estoy pensando en entrar a medicina, ¿qué me recomiendas? O algo así. Es que el primer día del internado, güey. Gracias, sí, o sea, gracias a Dios, pues estoy lidiando con gente de primeros años de medicina, y que son las personas con más miedo, con más frustraciones. Que necesitan más orientación. Que necesitan mucha orientación. Yo me acuerdo cuando yo estaba en primer año de medicina, que pues ya lo comentamos, o sea, fue un shock para mí entrar a medicina. Ajá. Y más a la facultad a la que entré, que era completamente un sistema diferente. Sí, algo súper nuevo, güey. Totalmente nuevo. Pues yo decía, ¿para dónde me voy? O sea, y no había nadie que me dijera por dónde irme. Nadie, ¿verdad? Y creo yo que... ¿Llegaste con 0 amigos? Con 0 amigos. Yo me acuerdo, bueno, no sé si tú te acuerdas, pero los primeros días de clases, pues realmente no hay clase. Ajá. Y yo me acuerdo que llegué, yo me acuerdo que llegué y me senté, me cancelaron la primera clase y me acuerdo que me senté solo en la cafetería y dije, a la madre, de que ¿para dónde me voy? O sea, no conozco a nadie, o sea, tenía años de que no me pasara eso, ¿verdad? De que sí, pues no conocía a nadie. Y luego aparte que después del Tonalí te fuiste a Vallarta y en Vallarta pues se fue todo el Tonalí, aparte compañeros de otras escuelas que ya conocías, entonces... Para mí fue lo mismo, o sea, el cambio desde la escuela a la prepa y luego a la universidad en la que tampoco tenía ni un solo amigo, güey. Sí. O sea, de hecho, un amigo de la prepa que es Raúl Ricardo, no sé si lo conozco, claro. Muy amigo. Sí, sí. Ah, pues de hecho él también estuvo en anatomía. Sí, claro. Sí. Bueno, Raúl, él estaba conmigo en la prepa, pero los primeros años como que no nos topábamos mucho. Daniel Canini también estuvo conmigo en la prepa. A ella se la frecuentaba un poquito en primer semestre. Sí. Pero fuera de ellos... No conocía a nadie más. Okay. Entonces tampoco conocía la facultad, entonces era llegar y... Totalmente, o sea, era casi... Y luego ahorita en línea, imagínate cómo están los alumnos. Sí, no, es que es una etapa muy frustrante. Entonces, me han hablado mamás de estudiantes de que, oye, es que ¿mamás? Veo a mi hija o a mi hijo súper estresado, no sabe para dónde irse, o sea, dime qué le digo. Wow. Y es que, o sea, es algo súper bonito que te vean como esa figura de consejo, ¿verdad? Porque yo no sé si soy el mejor para dar consejo, pero me encanta compartir mi experiencia y me encanta saber que puedo tener esa semilla, ¿verdad? En una persona, ¿verdad? Y yo creo que sí hace falta, o sea, sí hace falta en un estudiante de medicina de primer año o en un chavito de 15, 16 años que está pensando en entrar a medicina, que muchas veces entrar a medicina es una idea que da miedo. Sí. O sea, aunque tú te guste, sientes esa inclinación, dices, ay, güey, o sea, si quiero estudiar medicina, o sea, porque medicina es un monstruo. Y es un contrato con sangre, ¿verdad? Que dices, va para largo
y está el típico pensamiento de que si ya llegué a cuarto año y no me gusta, pues mejor termino, güey, y no me salgo. O sea, hay gente que dice, está medio difícil, ¿verdad? O sea, sí es una decisión fuerte. Entonces, que me hablen estos chavitos, estos alumnos, que me pregunten cosas. Es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Lo veo como una responsabilidad tremenda. Sí, sí lo es. Pero es algo que me encanta porque estás aportando, ¿no? yo sé que en ese momento a mí me hubiera gustado tener a alguien que me dijera por dónde, ¿sabes? Que me dijera cómo. He tenido alumnos de muchas facultades que me dicen, oye, tengo esta materia, ¿cómo le hago? ¿Sabes? O quiero hacer esto, me quiero intercambio, ¿cómo le hago? Oye, de otras facultades también. Sí, claro, ¿no? De varios estados de México, de varias facultades de aquí de Monterrey, que me hablan, me da risa. Por ejemplo, he tenido, pues me preguntan por Instagram, ¿verdad? Pero me ha tocado varios chavos que me mandan voice note por Instagram. Y me da risa cuando pues yo le pico el voice note y escucho un acento, ¿verdad? Un acento argentino, ¿verdad? Un acento de allá de Colombia. Y digo, wow, o sea, qué loco que me estén viendo desde allá. Oye, a lo mejor este podcast llega también hasta allá, ¿eh? Ojalá, güey, ojalá, porque es que es lo que te digo, o sea, sí hay muchas personas de 16, 18 años que están entrando a medicina, que están enfrente de un monstruo y no saben cómo, y que no saben para dónde, no saben para dónde. Sí, y tienen mucha ilusión, tienen muchas ganas de aprender, tienen muchas ganas de echarle ganas, pero no tienen ni idea de cómo, no saben en qué enfocarse, reprueban un examen y sienten que no sirven para nada, y tienen profesores que los reprimen, ¿verdad? Tienen a lo mejor padres de familia que están asustados también. Entonces, pues claro, o sea, a mí se me hace algo muy padre porque siento que sí hace falta como que un poquito de orientación a estos alumnos de primeros años. Y bueno, también he tenido alumnos de años más avanzados de medicina que me piden ayuda para repasar conceptos que a lo mejor les gustaría saber, como me dices de que hay gente que quiere estudiar cirugía y que dice, oye, me falta un poquito más de anato, aunque ya la pasé hace mucho, como que ya se me olvidó mucho conocimiento de ahí y quieren volver a aprender. Entonces, pues bueno, esa parte a mí me encanta de las redes sociales, ese impacto que puedes llegar a tener. Y pues bueno, ojalá que lo que yo pueda hacer, aunque sea poquito, le sirva, ¿verdad? A alguien. Total, o sea, pues sí, estoy encantado con lo que estás haciendo. Sí, o sea, te lo juro que estoy disfrutando muchísimo. Porque mucha gente dice que bueno, pues es que se fue a Gualahuises, ¿verdad? Y está ya abandonado, solito, pero la neta, pues me he estado divirtiendo y he estado disfrutando muchísimo lo que he estado haciendo. Aparte mucha interacción en redes te ayuda a mantener un poco el... Sí, la sanidad. Sí, sí, a mantener un poco... Bueno, después de esta pequeña pausa de conversación, oye, te iba a preguntar, ahorita que me decías esta onda de que de repente te hablan mamás para contarte que sus hijos están bien estresados. Híjole, yo toda la carrera, pues obviamente he tenido altas y bajas emocionales y de repente tratando, o sea, como que ahí lidiando las cosas no ha sido fácil, la verdad, porque sí de repente estás metido en demasiado estrés, demasiada carga y... perdón, tenía mucho sueño. Sí. Te estás de repente metido de que demasiado estrés, demasiada carga que ni siquiera te das cuenta. Entonces, ahorita yo estoy en un punto en el que, digo, gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mis papás y todo, y tomando como que la realidad de las cosas, ¿no? De que, oye, a ver, sí me está afectando de que lo pesado de la situación, porque no solamente, bueno, esto ya un poco más en mí, pero yo no tengo solamente la escuela, o sea, tengo otras ahí actividades, ¿no? Okay. Igual que tú. Entonces, el lidiar con la ansiedad, con el estrés, con el cansancio, que ahorita también me decías de que no, es que si termino así exhausto, no ha sido fácil. Para mí te decía que yo voy a hacer esto, lo apoyo de mis papás y ahí mi psicóloga, la licenciada Erika, que la amo con todo mi corazón, güey, porque la licenciada Erika me ha sacado, o sea, de repente demasiadas cosas que ayudan a estar más estable y estar estudiando más tranquilo y estar claro. ¿Tú cómo la llevaste la carrera, güey? Tú que ya acabaste, que ahorita estás haciendo servicio, y que siempre... y aparte ahorita vamos a hablar de eso, que acaba de recalcar el Dr. Coffee, güey, que además le agregaste trabajo,
Claro. Y le agregaste 2 trabajos, no solo uno. Sí. 2 trabajos, que fue el dar las clases de anatomía Sí. y el negocio con el café. Claro. Y aparte estudiar medicina, papá. Claro. O sea, ¿cómo sobreviviste, güey? O sea, ¿a qué hora dormir? ¿Cómo le hiciste, güey? Ay, Dios. O sea, yo creo que sí es una pregunta difícil de contestar. Y yo creo que si le preguntas a cualquier persona que me conoce de mi círculo cerrado de amigos de medicina, te va a decir fácilmente 2 cosas. Una, que yo la verdad soy una persona que no se estresa fácilmente, que sí hay muchas cosas que como que tomo a la ligera. Y 2, que soy una persona que siempre va a estar corriendo para todos lados. Yo... Sí, eso indudablemente, güey. Sí, o sea, yo no tengo hiperactividad diagnosticada, pero creo que va por ahí. Esta es la única vez que te he visto sentado, yo creo, güey. O sea, todo el tiempo estás en movimiento. Yo me la pasé en la Facultad de Medicina, los 6 años que estuve en Medicina, me la pasé corriendo de un lado a otro. Nunca estuve quieto. Y la gente lo notaba, o sea, la gente me decía, Diego, es que te veo aquí, y luego te veo allá, y luego te veo acá, y luego te veo acá, y estás todo el tiempo corriendo. Y yo, pues sí, o sea, desde que entré a la Facultad de Medicina, llené mi agenda así de actividades, toda la agenda, y todo el tiempo, que llega un punto en el que dice que es que ya no estoy ni en un lado ni en el otro, ¿verdad? O sea, porque tengo todo el tiempo cosas que hacer, y estoy aquí, ya estoy llegando tarde allá, y luego para acá, y luego para allá. Pero te voy a decir, yo me divertí cañón en la Facultad de Medicina. Sí fue estresante, sí tuve mis momentos duros, en donde sí me sentía agotado, pero yo me divertí. O sea, sí siento que mi personalidad me ayudó bastante a no clavarme mucho con, pues con únicamente estudiar. Ajá, con mis promedios, ¿verdad? Y con únicamente estudiar. Entonces a mí no me afectaba tanto, ¿verdad? Que me fuera mal en un examen, sabes que nunca me fue mal, pero obviamente hay sus detalles. Exactamente, hay sus detalles, y luego también están esos profesores que se encargan de echar para abajo el ánimo de los alumnos. Yo trataba de siempre tomarlo a la ligera y pues me iba a lo que seguía, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas, pues sinceramente, que me preguntas, oye, ¿cómo sobreviviste? O sea, la neta, a mí sí me faltó sueño durante la carrera, o sea, sí te puedo decir que yo tenía un promedio de 3 horas al día de sueño, o sea, 3 horas, 3 o 4 horas de sueño, porque siempre estaba haciendo cosas, ¿verdad? Siempre estaba, si no era el deporte, ¿verdad? Porque yo estuve en básquetbol ahí en la facultad, si no era el negocio, si no era el trabajo, si no era, me metí a la facultad de música, ¿sabes? En medio de la facultad de medicina, siempre estaba inventando cosas nuevas. Pues yo tengo una familia muy grande, entonces también tenía muchos eventos familiares, tengo mi novia. Tienes como 20 hermanos, ¿no? Sí, son 5, ¿verdad? Pero sí, son muchos. 5 a 20, no creo que haya mucha diferencia. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, siempre estaba inventando cosas y que no es lo recomendable, o sea, jamás recomendaría lo que hice yo. No, pero lo importante es que te divertiste, lo que decías. Exactamente, o sea... Yo creo que eso más que nada es lo que te ayuda a sobrevivir, ¿no? Sí. O sea, realmente el hecho de que te apasiona, lo disfrutas. Totalmente. Porque cuando algo te cuesta... Imposible. No, imposible. Yo fíjate que lo he platicado varias veces con los residentes, últimamente que estuve ahí en las guardias de Obste. La doctora Marifer, que es R1 ahorita de Obste, me decía... Ajá. De que realmente si yo no he tirado la toalla en la residencia porque de verdad amo lo que hago, güey. O sea, si no me gustara tanto, ya me hubiera ido desde el día 1, ¿sabes? Sí. Entonces, pues es lo mismo, o sea, se disfruta mucho el dar clases, se disfruta mucho el generar contenido, se disfruta mucho lo que hacías con el negocio del café, se disfruta mucho andar dando clases como instructor, güey, o sea, todas esas cosas que te divierten, que te hacen como que quitarle un poco de peso al numerito, güey. O sea, yo también, o sea, la verdad es que no soy alumno ejemplar, pero sí, pues me considero que tengo una buena responsabilidad y relación con mis estudios. Claro. Y entonces, pues está esta parte en la que es, como dices tú, te va mal en algún examen, en alguna cosa y dices, bueno, ok, como quiera, la verdad es que tengo este respaldo que
me avala y no hay ningún problema. Entonces, o sea, respaldo me refiero al esfuerzo de que han sido 5 o 6 años ya en la carrera. Y aparte, te das cuenta de que ya en el momento de, como conforme vas creciendo, siento yo, y conforme vas creciendo lo digo todavía siendo un niño de 23 años. Claro, o sea, claro. A lo mejor me va a escuchar mi papá y me va a decir, o sea, Sí. cállate, güey, ¿sabes? Sí. Pero en referencia de nuevo a lo que hablábamos de alumnos de primer o segundo año, que de hecho yo creo que es quienes van a ser más beneficiados de esta plática, Sí. Pues el cambio de perspectiva, el cambio de mentalidad que tienes al momento de estudiar. Ahorita, a pesar de que vienen exámenes difíciles, a pesar de que todavía de repente tenemos así complicaciones, yo te lo juro que ya empecé como que a encontrarle el gusto a estudiar para aprender y no tanto por el examen. Nosotros tenemos, bueno, cada quien tiene sus estrategias de estudio y demás, pero a mí me gusta mucho de que realmente enfocarme en el tema y pensar que en algún momento me va a llegar un paciente con esa enfermedad, lo que sea. Sí, claro. Y al momento de hacer eso, le quitas un peso enorme encima al número, Sí. te enfocas en lo que el paciente te puede preguntar, te enfocas en lo que es importante que tú le digas al paciente. Exacto. Y te enfocas en las cosas que realmente importan y al momento de que te hacen, porque la verdad esto sí lo tengo que decir, me gusta el formato de los exámenes, obviamente tenemos algunos exámenes que sí están muy mal hechos, todos lo sabemos, pero el formato de exámenes de caso clínico, y que a veces hay cascada y así, me gusta, porque o sea, personalmente me gusta ese tipo de actividades, ¿no? Y a lo que voy es, como que ya vas entendiendo mucho el papel de ponerte como literalmente el doctor del paciente del papel, o sea, del examen. Pero porque ya le quitaste ese peso nada más de estar leyendo cosas que no sirven. Exacto. Entonces, no sé, yo la verdad es que creo que he sanado mucho mi relación con el estudio. Ahorita que estoy llevando Interna 3, bueno, pues tú lo sabes, para los que no lo sepan, Interna 3. Una pesadilla, ¿verdad? Interna 3, no, de hecho eso es lo que voy, güey. Interna 3 estoy llevando derma, neuro, infecto y alergias. Y además estoy en terapéutica médica. Claro. Para la gente que todavía no llega a esas instancias. Pero a lo que voy es, a mí me tocó la tercera rotación. Yo empecé con gine, después empecé con obste. Después tuve obste y ahorita estoy en interna y terapéutica. Independientemente de lo que pase con mi resultado del examen, no me carcome ahorita la idea de estar llevando una materia que requiere mucho tiempo de estudio y que requiere de mucho sacrificio y que requiere de un examen que puede ser que me vaya bien o puede ser que me vaya mal. O sea, eso no lo sé. Pero me enfoco en las cosas que están en mi control. ¿Qué es lo que está en mi control? Estudiar. Totalmente. Punto. Entonces, yo, por ejemplo, insisto, tampoco se trata de criticar a nadie ni señalar a nadie, simplemente son a lo mejor formas distintas de ver las cosas. Sí. Pero yo veía muchos compañeros que, por ejemplo, se quejaban en Twitter de la rotación y de la materia. Y a lo mejor a ellos les sirve para desahogarse y al desahogarse regresan y estudian más tranquilos. O sea, eso ya es de cada quien. Sí. Personalmente, no me gusta agregarle negatividad a las cosas. O sea, desde antes de estar en interna dices, ya sabes que va a estar difícil. O sea, ya sabes que va a estar difícil, ya sabes que es mucho contenido, ya sabes que tienes poco tiempo, ya sabes que tienes que estudiar. ¿Para qué le agregas esta parte de ay, maldita rotación, ya estoy harto? Ya sabes que tienes que estudiar, papá. O sea, claro. Y aparte también, al mentalizarte esta parte y al organizarte de esta manera, yo los domingos no estudio nada. O sea, no agarro un libro, no agarro nada. Y el sábado estudio a lo mejor 1 hora o 2 horas. El resto de los días sí los tengo bien estructurados. Yo creo que más o menos le dedico entre 4 o 5 horas de estudio diario, pero súper distribuidas. O sea, en la mañana en el trabajo me aviento unas 2 horas, pero 1 hora en la mañana y 1 hora de que a lo mejor ya cuando voy a salir. Luego llego a mi casa, como, me pongo a trabajar en el podcast o lo que sea, y luego a lo mejor otra hora, y luego hago ejercicio y a lo mejor otra hora. ¿Entiendes? Sí, entonces, que no se sienta. Exacto, entonces al final ya tienes 4 o 5 horas de estudio, y como nosotros tenemos, bueno, ahorita que estoy en internet tengo que leer básicamente 5 temas al día, se me hace mucho más fácil distribuirlos que sentarme 5 horas. Claro. Eso es personal. Hay quien tendrá otras formas, obviamente, pero mi punto es que ya te mentalizas, te preparas, te organizas, y hay gente que a lo mejor va a llevar anatomía y dices, sí, claro que tienes que estudiar mucho, claro que tienes que estar repasando, pero
¿qué tanto me hubiera gustado a mí saber la relación que tengo ahorita yo con el estudio cuando estaba en anatomía? Güey, para el final de anatomía yo necesitaba creo que necesitaba como un 52 en el examen, 48 más o menos. O sea, la verdad es que no me fue bien en anato. Creo que había setenteado los parciales. Así, no necesitaba algo imposible, pero no estaba salvado para el final. Claro. Entonces, y aparte cabe recalcar que de repente te sorprendí con un examen en que la calificación no salta un 40. O sea, entonces necesitar un 52 a lo mejor suena fácil, pero cuando la calificación no salta un 40 o cuando el promedio de la generación del examen es eso, güey, pues te asustas. Sí, claro. Exacto. Pero a lo que voy con esto es, no dormí toda la semana antes del examen. Neta no dormí, o sea, a lo mejor dormí en una semana unas 5 o 6 horas, güey, o sea. Sí pasa. Y me ensartaba de café, estaba todo el tiempo estudiado, fumando como loco, o sea, todo mal, todo el control mal. Entonces, ahorita te digo, estudio 5 horas al día. Antes probablemente, según yo, estudiaba como 15 horas. Claro que no. Sí. Claro que no. Estaba sentado, según yo, estudiando 15 horas, para nada. Y ahorita ya están muy distribuidas y ahorita ya me levanto temprano y mi productividad del día es muy distinta. Claro que sigo cometiendo errores y claro que de repente no acabo lo que me prometí ese día y claro que de repente me despierto más tarde, me duermo, lo que sea. Pero ya jamás en la vida ha vuelto a pasar esto de no dormir una semana por un examen, o sea. Claro. Y hemos llegado a exámenes ya que exigen, yo creo que mayor cantidad de cosas o más conocimiento, exámenes más difíciles, de más análisis mental o no sé cómo lo quieras llamar, pero lo vas aprendiendo, No, se me hace algo muy importante lo que estás diciendo, güey, y creo que, pues digo, es parte de lo que he estado compartiendo últimamente porque es algo que le falta a los estudiantes de primeros años que se estresan mucho y caen en pues círculos viciosos, ¿verdad? Tóxicos y agarran una relación súper tóxica con el estudio. Exigencia innecesaria. Sí. Exigencia innecesaria. Que es algo que tú comentabas y me dicen los alumnos, oye, es que yo estoy estudiando 12 horas al día. Y no es cierto, güey. No es cierto. Le digo, mira, estás tranquilo. Sentado 12 horas. Exacto. Sí. Y yo les digo, mira, si tú me dices que estás estudiando 3 horas al día, con eso pasas el examen. Sí, claro, pero necesitas organizarte. Y yo creo que, obviamente, desde nuestra perspectiva, que tú estás por salir, yo acabo de salir, pues ya hay una experiencia, ¿verdad? Que ya pasamos por todo el proceso y ya sabemos, dominamos el sistema. Y entiendes que hay momentos. Claro. O sea, por ejemplo, en Gine yo usted no estudiaba 4 o 5 horas al día. Claro. Ahorita sí, hay momentos. O sea, hay momentos en los que te dedica más y momentos en los que te dedica menos. Y yo creo que, bueno, algo que yo siempre he recomendado es el uso de una agenda, ¿no? Yo jamás usé una agenda. Nunca. Y es algo que mi mamá siempre me decía. Digo, agarra tu agenda y escribe lo que tienes que hacer. Jamás. Y sí tenía un horario, ¿no? Y tenía el típico fondo de pantalla con las horas y mis clases y lo que tenía que hacer, ¿no? Más o menos. Siempre estaba cambiando. Pero yo siempre tenía, según yo, en la mente, ¿no? Mi horario, mis actividades. Y es algo que ahorita recomiendo todos los días. O sea, digo, es que necesitas anotar qué vas a hacer hora por hora durante el día. Porque se te va el día y al final del día me dices, es que estudié 12 horas. Y no es cierto, o sea, aunque tú puedes creer que necesitas 12 horas, no necesitas 12 horas para estudiar. Y no es sano tampoco sentarte 12 horas. Entonces necesitas empezar, como tú dices, a agarrar esa experiencia y esa amistad sana con el estudio, pero organizada. Porque llega un momento también en el que inclusive, a mí me pasaba, inclusive hasta estás en el gimnasio haciendo ejercicio y te sientes culpable y dices, güey, claro, tengo que estar estudiando. Podría estar estudiando en este momento. No es cierto, no es cierto, o sea, ay, de veras que esta yo creo que mala orientación que recibimos al principio, porque aparte llegas, y a mí me pasó, o sea, llegas a un salón el primer semestre, en Embrio, y en Embrio, o sea, yo creo que yo sí me dormía a las 4 o 5 de la mañana estudiando. O sea, y llega, me acuerdo demasiado un examencito, literal examencito de esos que te ponían así, que saca un papel, güey, me dormía a las 5 de la mañana estudiando para ese examencito. O sea, y ahorita ya no pasa ni para un examen final. Claro, ¿Sí me explico? Entonces, llegas a un salón de Embrio en el que hay 50 personas y desgraciadamente sí es real, por lo menos hasta ahorita, estadísticamente lo he medio comprobado. Desgraciadamente, porque pues,
mucha gente se queda en el camino porque llega y dice un doctor. De hecho, esa vez fue un pasante, fue un estudiante de sexto año, un becario, no sé. Y me dio demasiado coraje porque dices, hermano, estás completamente fuera de lugar. Llega, se para en el... Ya ves que las aulas de Embry tienen como escalón, un escenario. Como un escenario chiquito. Se para ahí enfrente de 50 estudiantes de 17, 18 años y dice, de aquí solo se van a graduar como 4. O sea, ¿cómo sales de ahí y cómo va a ser tu proceso mental al momento de estar estudiando, güey? O sea, dices, de 50 personas yo tengo que ser uno de los 4. Sí. Entonces... Y que es algo que te repiten cada semestre. Cada semestre. Oye, pues felicidades porque pasaste, pero de este salón van a salir 4. Sí. Y siempre cada semestre. Y qué desgracia que por lo menos de ese semestre, de esa generación, los que siguen en mi generación ahorita, yo creo que son como unos otros 3 o 4. Y hay otra cantidad que son muy buenos estudiantes, excelentes estudiantes, que sé que van a ser excelentes médicos, y que ya no están en mi generación porque pues, las estadísticas juegan en su contra. Claro. Pero no, o sea, realmente desde el momento en que llegas y hasta el momento en que sales y hasta el momento que estás estudiando para el examen nacional te dicen que no la vas a hacer. Claro. O sea, ¿por qué? No entiendo por qué, para qué decir que no la van a hacer. Y de repente te topas con uno que otro profesor, un ser de luz que te llega y te dice, ánimo chicos, ustedes pueden, de que... Y es que es el mismo mensaje, pero en positivo. Claro, o sea, si quieres compartir, si la idea es compartir que es algo difícil, ok, está bien, es algo difícil. Claro que es difícil, o sea, pero ¿para qué decir no vas a poder? Vas llegando y no vas a poder. El mismo mensaje puede decir, oye, ¿sabes qué? El que quiere puede, hay que estudiar para pasar. Sí. Se acabó, oye, si es difícil, hay que estudiar para pasar, pero no llegar a decir no vas a poder, o la mayoría no va a poder. Sí. ¿Por qué? Aparte todavía ese mensaje no va a poder, creo que, bueno, personalmente no solo lo escuché en medicina, o sea, no sé si te acuerdas un poco de cómo era yo en primaria y secundaria, pero fui un niño demasiado problemático, güey. O sea, pues imagínate. Tengo un par de historias. me diagnosticaron el ADHD a los 23, a los 22. Ok. Entonces, toda mi vida yo fui un ADHD textbook que no sé por qué no estuve tomando tratamiento desde esa edad. O sea, las hojas de reportes, ¿te acuerdas que teníamos? Claro. O sea, yo me la acababa y me daban otra hoja, güey, de que ten. De que me pegaban otra. De que me una extensión. Sí, literalmente. Es que no, suena chiste, pero te lo juro que es cierto, güey. O sea, sí, claro. Entonces, mi mamá se la vivía en la oficina de... Pobrecita mi Luzma, estoy seguro que ahorita me da, güey, escucha mi nombre y le da pesadillas, güey, o sea, ahí se la vivía mi mamá en la oficina, o sea, yo tenía demasiados conflictos, demasiados problemas. Entonces, a lo que voy con esto es que, como yo desde chiquito, siempre dije que quería estudiar medicina y yo sí lo decía a todo el mundo, siempre dije, no, voy a ser doctor. Claro. Y desde la primaria muchos inclusive hasta la risa me daba porque alguien llegaba y decía, oye, me duele la cabeza, ¿qué me tomo? Oye, niño de tercera primaria, o sea, no porque quieras estudiar medicina quiere decir que sé que te puede tomar. Claro. Les decía, no, pues no sé, ve la enfermería. Pero el punto es que siempre compartí esta idea que quería. Y teniendo a un niño tan problemático, güey, que sacaba todas las hojas de reportes porque tuvo más de 15 reportes de tarea en 2 semanas, o sea, todo el mundo obviamente cuando compartes la idea de que quieres estudiar algo que requiere tanto esfuerzo y dedicación y atención, tú no vas a poder, güey, tú medicina jamás, o sea, jamás en la vida, ni quien, o sea, tú no estudias, güey. Y luego llego a prepa, y en la prepa, pues, me fue bien en calificaciones, pero pues ahí sí la neta menos estudiaba, o sea, pero con lo que aprendía en clase y de repente en casa y con mis amigos que de repente antes de un examen, los típicos laboratorios estos de matemáticas que te daban, los vas contestando, y pues me iba bien, pero pues la verdad es que para mí la prepa fueron 3 años de diversión. Claro. Entonces de nuevo, ya estando en prepa, muchos maestros de prepa se encargaban de decirme, güey, tú medicina, cabrón, o sea, ¿qué te pasa, güey? ¿Cómo vas a entrar a medicina, güey? ¿Cómo vas a entrar a medicina? Pero hay un doctor, que es el doctor Hugo Santos. Okay. Él fue un maestro mío que tuve en una materia de prepa, que era de que como tú dijiste, que llevamos nosotros como de orientación. No sé si ustedes lo tenían en Vallalto, pero acá en Garza la Güera se llamaba Ciencias Biomédicas. Okay. Y veíamos un poquito de fisio, un poquito de anato, un poquito ahí de probadita, ¿no? De hecho, hasta nos enseñaron a suturar en esa clase. Estuvo padre. Pero lo que voy es que a este doctor yo le comenté, le dije, doc, la neta es que
pues sí quiero estudiar medicina, pero tengo mucho miedo porque pues toda mi vida me han dicho que no puedo. Toda mi vida me han dicho que no puedo. Todos. Sí. Todos. Inclusive, mi papá nunca me dijo así como que no, cuando lo decía como que, pues X, o sea, no sé. Sí, mi mamá sí me decía de que, mijito, yo no creo que tengas la vocación. O sea, mi mamá... No te veo cara. Sí, o sea, mi mamá preocupada porque pues obviamente veía la forma en la que estudiaba mi papá, la dedicación que le tenía que meter, porque ellos son novios desde que mi papá ya estaba en la carrera. Okay. Y me veía a mí que yo nunca en la vida agarraba un libro para sentarme a estudiar, jamás. Claro. Entonces mi mamá sí era como que, mijito, yo creo que no. Entonces llego con el doctor Hugo Santos y le digo, pues es que la neta sí quiero, pero toda la vida me han dicho que no puedo, toda la vida. Y me dice, ¿por qué quieres? Así como que me pregunta, ¿por qué quieres? Y yo, pues honestamente, porque toda la vida lo vi como opción, porque me impresiona y me impacta bastante cuando llega una persona, porque me ha pasado demasiado, llega una persona y me dice, tu papá me salvó la vida. Eso me lo dicen, eso, así como me han dicho que no puedo estudiar medicina toda la vida, eso también me lo han dicho toda la vida. O sea, desde chiquito, esa idea, y luego también, por ejemplo, ahí tuve varias experiencias en las que familiares enferman o lo que sea, y mi papá está ahí, mi papá está ahí en primera línea de batalla y va al hospital y estamos todos ahí, y mi papá platica con sus amigos y eso nos da cercanía, o sea, este tipo de responsabilidad que tienes con tu familia también, eso fue lo que le contesté, y me dijo, entonces, pues ya está. ¿De que por qué estás dudando? Y yo, no, pues porque me están diciendo que no puedo. Y yo, ¿y luego? ¿Eso es lo que quieres hacer? O sea, como que fue muy simplista, pero muy... O sea, realmente el mensaje me llegó mucho, que fue como que ya me diste una razón por la que quieres, entonces, ¿qué carajos importa si alguien más te está diciendo que puedes o no? Y ya concluyó diciéndome, ¿y si no puedes? ¿Cuál es el problema? O sea, si al final terminas saliéndote, ¿cuál es el problema? Si de plano tus capacidades no dieron, ¿cuál es el problema? Descubriste que tienes capacidades para otras cosas, o las vas a descubrir. Qué bueno. Eso me quitó el peso, güey, y fue como que, bueno, o sea, verdaderamente no hay ningún problema si descubro que no tengo la capacidad para esto. Entonces, pues no pasa nada. Después, o sea, ya voy a crecer, a lo mejor ya me voy a dedicar a otra cosa, pero ya voy a saber que intenté lo que en su momento quería. Y me fui completamente por el instinto. Ya cuando empezó a hacerse más seria la cosa, como tú dices, ya que mis papás eran de que, oye, entonces ¿qué? Y yo, no, pues medicina. Y mi papá, ¿seguro? Y yo, sí. Y el vato, que pues órale, chingale. Pues ya está, y empezamos ya ahí el proceso para la inscripción y todo eso. Y, híjole, la verdad es que crecer toda la vida que te digan no puedes. Qué ambiente tan negativo, qué ambiente tan pesado, güey. Que lastimosamente es el ambiente en el que se vive en medicina. O sea, es un ambiente. Y se va a seguir así. Súper tóxico. De los más bueno, yo a mis 24 años, casi 25, no he vivido un ambiente más tóxico que adentro de un hospital. Pero tú eres un filtro, güey. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Tú eres un filtro. O sea, porque. Y de hecho, alguna vez lo compartiste en una story o algo así. Y honestamente no recuerdo si desde chiquitos eras así, no nos llevábamos tanto como para saberlo, pero sí es algo que ahorita lo noto demasiado. Que cuando pasa algo o alguien te habla mal o algo, literal, pues es un filtro, güey. O sea, y no lo rebotas, no eres una pared. Claro. Lo que te llega, literalmente pasa. Entonces, eso ayuda demasiado a combatir este ambiente tan tóxico que hay, porque de verdad es que, híjole, o sea, llegas de repente a la casa y te regañó, o sea, llegas bien cansado porque te regañó una licenciada, te regañó el profesor, te regañó el paciente, todo el mundo te regaña, güey, entonces y aparte nadie te paga, nadie te paga, o sea, entonces llegas así a la casa y luego es como que ya empiezas a pensar en lo que estás haciendo realmente y dices, bueno, pues no pasa nada, o sea. Claro, sí, o sea, yo creo que es que se dice bien fácil, pero yo creo que la mayoría de las personas pues sufren, o sea, no es cualquier cosa de que todo el mundo te esté reprimiendo para donde vayas, o sea, a donde te dirijas, topas con pared y rebotas y vas para otro lado y topas con pared y rebotas vas para otro lado, y es muy complicado, para la mayoría de las personas no lo aguantan, o sea, y si llegan a su casa muy, muy tristes, o sea, muy apagados. Pega demasiado lo emotivo que puede darse el hospital. Oye, y de hecho te iba a preguntar, ¿tú has tenido alguna experiencia fuerte con temas de que pacientes que han perdido la vida,
que has estado presente cuando dan la noticia, este tipo de cosas que nadie te enseña, ¿ya te ha tocado vivirlas o no? Sí, sí, bueno, en el hospital me ha tocado vivir yo creo que un poquito de todo. Creo que es algo que tiene el hospital universitario que pues sí expone a los alumnos a todo tipo de experiencias. Me gustaría que tuviéramos una preparación más grande porque, Ajá. híjole, hay cosas muy difíciles, de verdad. No, claro, claro. Y bueno, nunca me tocó dar malas noticias, gracias a Dios. Creo que es algo súper difícil. Y que, como tú dices, o sea, si no estás preparado, no debería un alumno estar dando malas noticias. Claro, porque sí. sí es una responsabilidad. Enorme. Yo me acuerdo que cuando estaba al final de cuarto o entrando a quinto año, me metí a un taller de cómo dar malas noticias. Ah, sí, sí, claro, ahí mismo en la facultad, pues el departamento de psicología, me parece, y pues excelente, Qué ¿no? bueno, O sea, güey, donde te qué dan bueno. las herramientas ¿Y lo de un psicólogo o una psicóloga? ¿O? Sí, una psicóloga. No recuerdo su nombre realmente, pero es que es importantísimo. Y te digo, no me ha tocado dar malas noticias. Pero estar presente sí, y es algo que te rompe, ¿sabes? O sea, es una cosa muy fuerte y recuerdo, o sea, hay algo que parece como de película, pero recuerdo mucho cuando le das la noticia al paciente, obviamente el paciente se quiebra, tú estás quebrado por dentro, pero tratando de disimularlo por fuera, y pues cuando te das la vuelta, ¿no? El hecho de dejar de ver al familiar y solo escuchar, ¿verdad? Los llantos, ¿verdad? Y los gritos de los pacientes, pues es algo que total, o sea, te rompe y es horrible. Sí, creo que hay falta de preparación para ese tipo de cosas. No creo que sea lo más correcto dejar que por simple inercia los alumnos aprendan cómo. No. Yo creo que sí debería haber como que más orientación, más talleres sobre esto, porque creo que sí es importante. Sí. Y pues bueno, te digo, sí he tenido un par de experiencias, obviamente sí perdí varios pacientes. Gracias a Dios nunca fueron mis pacientes, porque pues ya ves que cuando estás en sexto año ya tienes tus pacientes, pues estás en urgencias y ya son tus pacientes, están a tu cargo, y gracias a Dios en urgencias nunca perdí un paciente, pero sí que puede ser parte de también, o sea... Claro, puede ser parte de, pero pues bueno, por ejemplo en medicina interna, en cirugía, sí tuvimos pacientes que perdimos y que gracias a Dios pues no estaban a mi cargo, ¿verdad? Yo estaba apoyando, ¿verdad? Como estudiante, pero no estaba yo de encargado directo, sí. Que sí te quita un peso, creo yo, el que no... Finalmente siempre te vas a sentir completamente responsable, ¿verdad? Pero hasta los mismos residentes, creo que tuve la oportunidad de tener excelentes residentes que siempre se encargaron de decirme, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Sabes? O sea, ¿cómo te sientes? De que acuérdate que esto pues, no es culpa tuya, o sea, no es culpa de nadie, pues a veces así toca. Qué importante, que es muy importante también, porque sí hay residentes que pues, se les olvida, o sea... o que tampoco han tenido las herramientas suficientes para lidiar con ello. Exacto. A mí me pasó con un doctor que lo acompañé, bueno, básicamente, literal me dijo, escucha, ven conmigo, tienes que escuchar esto, así, o sea, como que vamos a hacerle tuya, ¿no? Claro. Y él empezó a compartir la noticia, nos quedamos ahí unos momentos y después se despidió diciendo de que estábamos para cualquier cosa, con permiso, ¿no? Nos salimos, esto se me quedó un poquito, nos salimos y se siente el doctor en las escaleras. Ajá. Y prácticamente se tira al piso, güey, se tira en el escalón y empieza a llorar así demasiado, o sea, estaba de verdad como que le pegó mucho. Era un R1, no sé, obviamente, o sea, lo que estuviera pasando, no tengo idea. El punto es que, pues ahí también yo me quedé impresionado, o sea, fue un momento, no sabía ni qué hacer, no sabía qué decir, no sabía si irme, no sabía si ofrecerle un abrazo, güey, o sea, no sabía qué hacer, ¿sacas? Pues simplemente me quedé ahí parado, después de como unos 10 segundos, se para el doctor y dice que no, ni modo, a seguirle. Sí. Y dices, güey, o sea, no manches, o sea, acabas de vivir un trauma psicológico impresionantemente grande. Fuerza. Y terminas después de 10 segundos de estar así valiendo madre llorando y dices, ni pedo, pues seguirle, güey, sí. O sea, pues ni modo, pero el paciente que sigue necesita mi atención y no me puedo dar el lujo de quedarme aquí sentado por más de un minuto a llorar, güey, o sea, es impresionante, ¿verdad? Es impresionante, pero
es parte de. Sí, ¿Qué podemos totalmente. hacer? Es parte de. Pero sí, lo bueno es que creo que conforme vas creciendo, vas desarrollando esas habilidades y esta parte, Sí, estas experiencias te ayudan mucho. yo creo que, digo, siempre gran parte de estudiar medicina es el trato con los pacientes y más que el trato con los pacientes, pues el trato con las personas en general, ¿no? Entonces, sí, gran parte de hacer medicina es el platicar con las personas y el ser capaz de transmitir una idea, de ser empático con las personas y pues esto de las malas noticias, yo creo que es como que el pico, ¿verdad? Lo más importante de cómo transmitir la información, cómo poner una cara y poner palabras en tu boca, ¿verdad? Y saber elegirlas. Y te digo, es algo o sea, yo creo que es la interacción humana más fuerte, ¿verdad? Más pura, porque pues estás pronunciando las peores palabras que alguien puede escuchar. Entonces, ¿cómo transmitirlas? Pues es algo súper importante y algo que a mí me dijo un doctor que yo admiro y respeto mucho, que es el doctor Alberto Leal, me dijo, tú podrás alguna vez olvidar a tu paciente, pero tu paciente jamás te va a olvidar a ti. Y yo creo que es algo muy importante que nunca se nos olvide eso, porque cuántas veces por X o Y razones metemos nuestros problemas en nuestra conducta y en nuestra interacción con nuestro paciente y los hacemos partícipes de nuestra vida, ¿verdad? Que eso es algo que el paciente no merece, que no necesita, que no te pidió, De por sí ¿sabes? ya viene en un mal estado. Exacto. Entonces el paciente no se merece ni uno solo de tus problemas, de tus cosas, de tus traumas, nada. Y esa interacción con tu paciente tiene que ser neutra, tiene que ser completamente imparcial. Y eso es algo humanamente difícil, o sea, es muy difícil. Entonces, ese tipo de interacciones como el de las malas noticias, pues tienes que saber ponerte en un lugar empático con los familiares. Y bueno, a mí en lo personal, el sufrimiento ajeno es algo que me rompe, Sí, o sea, es muy, no, es muy duro. Y yo creo que, pues, así somos los humanos, ¿no? O sea, el paciente podrá estar sufriendo, pero a veces la gente que está alrededor del paciente sufre con él y sufre más. Entonces, pues sí, transmitir malas noticias. Dice el doctor Zacarías que es muy importante mantener el balance entre no dejarte llevar tanto al punto en el que te derrumbe este tipo de casos, pero tampoco al punto en el que te deshumanizas y que ya no te importa lo que sucede, ¿no? Total. Y yo comparto mucho la idea, entiendo que, a lo mejor estoy hablando mucho sin saber, pero entiendo que muchos de los residentes pueden estar muy cansados muchas veces, pero no sabes, de verdad no sabes cómo me molesta escuchar que de repente gritan de que, no sé, ¿cómo va el tag del pie diabético? O sea, el del pie diabético es una persona que tiene un nombre, ¿sí? Entonces, de verdad que no tienes idea cómo es que yo como que tengo mucho este pensamiento de decir, no importa qué tan cansado esté, de verdad espero jamás llegar a esas instancias. Es lo más denigrante que pueda haber, güey. O sea, la persona ya está ahí porque tiene un problema, porque se siente mal, porque está vulnerable y todavía lo haces peor. Sí, que es algo que a mí me tocaba mucho experimentar en las guardias del hospital, que a mí me encantaba platicar con los pacientes. Y pues yo creo que la gran mayoría te comenta lo que ha estado viviendo, ¿verdad? Con sus médicos tratantes, que a veces no es el trato que ellos esperan. Muchas veces ni siquiera saben qué procedimientos les han hecho, qué diagnóstico tienen, qué resultados tienen. Y es parte de lo que te digo, o sea, el paciente no se merece ni una excusa. Para nada. Entonces, si tú estás cansado, si tú tienes problemas familiares, si tú tienes problemas mentales, si tú tienes lo que sea, no importa realmente, el paciente no se merece nada. O sea, no importa en esa parte de tu trato. No, claro. Tú tienes que resolver tus cosas. Sí. Pero eso no lo estoy negando, ¿sabes? No importa que tengas problemas. No. O sea, eso lo tienes que resolver tú, pero no se lo puedes transmitir al paciente. Exacto. Y es que es muy común que el residente te diga, es que ya se lo dije. Pues sí, pero ¿cómo se lo dijiste? ¿Sabes? O sea, si le dijiste que le vas a hacer una colecistectomía, el paciente no te entiende, güey. ¿Sabes? Sí. O sea,
si ya fuiste, pasaste visita y estuviste con los estudiantes, platicando con el maestro, pero no le hablaste directo al paciente, no le dijiste por su nombre, pues no te atendió el paciente. Y es lo que tú dices, los pacientes no saben ni qué le están haciendo. Los bajas a TAC, ¿verdad? Y no, van así asustados de que ¿dónde me llevan, güey? Nadie me dijo dónde me llevan, ¿sabes? Literal, no saben para dónde van, sienten que están en una película de ciencia ficción. Y luego aparte, deja tú que el hospital de noche tampoco es el lugar más bien del mundo, güey, o sea... Sí. Ay, no manches, no. Pero da demasiado coraje, güey, o sea, neta, da demasiado coraje. No, yo te lo juro que así como tú lo dices, o sea, he estado enojado porque vas con los pacientes y están los residentes hablando, no, que se murió el paciente el pie diabético y no sé qué, así, ¿verdad? Tú empujando la camilla. No, porque ganas de decir, cállate, güey, sí, o sea, no es necesario que digas eso ahorita. El paciente ni siquiera sabe a dónde va con el miedo porque no tiene idea de qué le están haciendo. Y aparte escuchan lo que dicen los médicos, que son pláticas de medicina, que pues así se practica la medicina, o sea, hay cosas que pasan, pero pues obviamente el paciente va asustado porque no sabe nada, no tiene nada de información. Entonces, sí es importante la comunicación. Y aparte cabe recalcar que eso pasa en todo lado. O sea, ¿cómo negarlo? Eso pasa en todos lados en general. O sea, de repente escuchas historias de pacientes que te dicen de que no, pues es que mi doctor me dio este medicamento. ¿Por qué? No sé. No sé por qué me lo dio. De que estás enferma. Y pues como sabemos hay varias medicinas que se pueden dar en diferentes patologías. Claro. ¿De qué estás enferma? Pues, creo que dijo algo del corazón. Sí, a mí lo que me pasa mucho es que de repente me dicen, o sea, control de diabetes o algo así, lo que sea, ¿te habías hecho estudios antes? Sí. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Los tienes? No, pues no, nunca me los dieron. O sea, ni me dijeron. O sea, ¿te has tomado la presión antes? Sí, ¿cuánto tenía? No sé, no me dijeron. Entonces, si nunca hay esta plática, si nunca hay esta conversación real con el paciente, y sentarte y hablar y decir y explicar, nunca va a haber ningún tipo de entendimiento y nunca va a haber ningún tipo de relación positiva, güey, con los médicos. Entonces, decía él también el doctor René, ya estoy dando muchos spoilers de otros episodios, pero decía también el doctor René de que hay doctores, o sea, en su experiencia lo dice, de que residentes que el 28 de febrero están aquí, un paciente llega 30 minutos tarde y después de que tomó el camión, se le pudo haber hecho tarde, no se bajó, viene de un tráfico impresionantemente grande, a lo mejor estaba lloviendo, a lo mejor no tenía con quién dejarlo, ve tú a saber, güey, o sea, la cantidad de cosas que puede llegar a pasar. Llega 30 minutos tarde a la consulta y ya no lo ven. ¿Qué pasa el 1 de marzo? O sea, con un R4 que el 28 de febrero estaba todavía en el hospital, en la residencia. ¿Qué pasa el 1 de marzo cuando ya sales y te llegas a tu consulta privada? Suponiendo, ¿verdad? En casos hipotéticos que ya tienes el consultorio. Sí. Tienes un paciente que va 30 minutos tarde y ahí tienes, dice el doctor, ahí tienes a la secretaria hablándole, dile qué pasó, que lo esperamos, ¿Y cuál es la diferencia, güey? O sea, él es el mismo paciente, de hecho, el segundo paciente probablemente se le hizo tarde porque venía de su clase de box, no sé, o sea, estoy diciendo casos estúpidos, sí, claro. Que como quiera merece el mismo trato y merece el mismo respeto independientemente de dónde venga. Pero mi punto es, entonces, ¿cuál era el propósito real de querer ver al paciente y de atender al paciente? La única diferencia es que uno te está pagando y el otro no. Entonces tampoco podemos caer en eso nunca, güey, o sea, ¿no? Entonces, desgracia mucho porque es otra cosa de las que te decía. ¿Tú crees que los doctores, y esto sí, la verdad es que, o sea, obviamente sin afán de ofender a nadie, pero en algunas cosas discutíamos el hecho de que así le podrá funcionar a alguien más y no pasa nada? Esto sí para mí es algo totalmente reprobable, o sea, esta es una actitud y una conducta totalmente reprobable, que estos doctores que se refieren a los pacientes como que, decíamos, ¿no? El del pie diabético, y hablan muy mal los pacientes y los malignizan y los juzgan y los critican, y que de verdad me da demasiado coraje ver que después llegan a su práctica privada y el trato sea bien diferente. Y dices, o sea, ¿por qué? Digo, obviamente espero que cambie y que mejore, pero esta parte de estar casi seguro, porque lo estoy, estar casi seguro de que al momento de llegar a la práctica privada el trato ya no va a ser así, güey, ¿sabes? O sea, pero hay mucha cosa diferente por medio. Sí, pues yo concuerdo contigo, o sea, esta conducta no sé cuándo empezó,
no sé cuándo nació, algunos dicen que por allá de la época de los dinosaurios empezaron así las conductas de los médicos. O sea, Ajá. básicamente siempre. Sí. Pero sí, o sea, creo que nos toca a las nuevas generaciones ser... Compartir estas ideas. Exactamente, Chido. o sea, ser herramientas de cambio. Exacto. Totalmente, porque está en nosotros, o sea, a mí sí me tocó pues alzar la voz un poquito, ¿verdad? O sea, ponerme de frente a un residente que a veces como estudiante pues sí te da miedo un poquito, ¿verdad? Decirle, oye, espérame, o sea, no es el paciente el pie diabético, sí es Luis Cortina, ¿no? ¿Sí lo hiciste? Sí, claro. ¿Y tuviste repercusiones? Pues no, o sea, yo creo que sí pasa mucho que pues te batean, ¿verdad? O te ignoran los residentes. Incluso pues lo más fácil es también por el celular, ¿no? Que sí pasa mucho, ¿no? En los grupos de WhatsApp estás hablando con los residentes y te dicen, se ve el de, espérame, pues no es, o sea, no es el del pie diabético, es Luis González, ¿verdad? O sea, sí. O el de la cama 2, ¿verdad? O sea, o el del cuarto 22-4, no sé. O a lo mejor sí, realmente no te acuerdas porque tienes demasiada carga, es simplemente el paciente que tiene el pie diabético. O sea, vaya, adaptar un poco para que no sea como que despectivo, ¿verdad? Sí, porque suena terrible. Inhumano. Inhumano, exacto. Sí, total. Creo que, pues sí, como mencionamos, las nuevas generaciones sí tenemos un poquito cambiado ese chip. Sí. Y pues con ese nuevo chip sí viene una responsabilidad tremenda de ser herramientas de cambio para que sea un poquito mejor en el futuro. Pero fíjate que yo ya lo estoy viendo en algunas cosas. Por ejemplo, estas últimas guardias que he tenido, que por pandemia muchas no las, o sea, ya había tenido tiempo de no estar yendo a guardias en el hospital, pero en estas últimas veo el trato que tienen los residentes y es muy positivo. O sea, ya no son las mismas historias de antes, que el residente grita, exige, insulta, humilla. Ahorita la verdad es que fueron tratos muy buenos y todos enseñaban mucho al momento de estar. Y que me acuerdo mucho que inclusive entré a una Salpingo con una residente de ahí de Obste, súper buena doctora, y pues estaba yo con ella y pues obviamente de un lado y yo del otro. Termina que para empezar me estuvo explicando todo el procedimiento. Claro. Súper atenta. Si yo cometí algún error de que sujetando la pinza demasiado tenso o algo así, me agarraba la mano y era de que tranquilo, no pasa nada. Y me decía de que, ¿sabes? O sea, como que una forma muy, muy humana de tratar con un estudiante. Cuando imagínate que estás hace 50 años, que en una cirugía con un profesor o con un residente, estás sujetando un poquito más la pinza y... o no sé, o sea, digo, obviamente no te va a pegar porque puedes afectar al paciente, pero es, lo que quiero decir es la diferencia del trato, ¿no? Sí. Entonces, es una historia bien chida que me da mucho gusto contar porque literalmente la doctora terminan las suturas, y como pues queda una cicatriz superficial, me estaba explicando que los puntos que estaba haciendo era para que se viera muy bien, etcétera, ¿no? Termina literal de que el último punto y me hace, y yo... Para los que no están viendo y no me están escuchando, fue un bomb fist. Dije, me pone el puño y me dice, bien hecho. Y yo, pues como, pum. Qué chido. De que terminó el procedimiento. Y dije, no, pues es que de esto se trata. Claro, o sea, claro. De esto se trata. Qué diferencia cuando sientes que un profesor sí te quiere enseñar. Sí. O sea, y aparte no quiero ser ginecobstetra, pero si en algún momento me llevo a acordar de conocimientos de esto, es porque los profesores hacen muy buen trato, los residentes están así. Y a lo que voy con esto es ese cambio generacional. Yo por lo menos yo siento que ya se está viendo un poco más. Qué bueno. Pero cuando nosotros lleguemos, creo que va a ser todavía mejor. Y cuando nosotros lleguemos, bueno, no sé si eso vaya a pasar, a lo mejor tú sigues teniendo la intención de ser docente, pero si así sucede, pues el trato con el estudiante creo yo que va por muy, muy, muy buen camino. O sea, teniendo en cuenta que ahorita muchos de nuestros compañeros ya estamos empatizando mucho con lo que importa el estar emocionalmente estable para estudiar, para aprender, para todo esto. Y ya, o sea, en años va a ser muy diferente. Bueno, yo tengo muchas esperanzas y también siento algo de responsabilidad porque ya también hasta cierto punto me ha pasado que de repente gente de primer semestre, de segundo semestre te hablan así para preguntar uno que otro detalle y dices, ok, o sea,
estoy compartiendo algo que la gente puede tomar como no sé, un consejo o algo, y es una responsabilidad muy grande. Pero compartimos esta idea de ser herramientas de cambio para las nuevas generaciones, y yo por lo menos veo un panorama muy positivo. Qué bueno, ojalá que así sea, porque sí, pues es que es esta idea que te digo, no sé cuándo nació, pero de separar el maestro del alumno, ¿verdad? El maestro acá arriba, sábelo todo, todopoderoso, y el alumno acá abajo. Y si el alumno quiere, que venga y me pida un cachito de lo que yo sé, y a ver si se le pega o si atrapa algo de información. Y a ver si se lo quiero dar. ¿Verdad? Exactamente, sí. Déjame se lo complico un poquito para que no lo entienda tanto y para que él sienta que yo sí sé y que él no, ¿verdad? O sea, que se sienta como que la diferencia de conocimiento. Y qué importante creo yo que es el que pues el profesor en toda su sabiduría se rebaje, güey, o sea, se le quite el ego y se ponga a la par, güey. O sea, la educación, ¿por qué están los instructores? La famosa peer-to-peer education, ¿no? O sea, la educación de iguales. El hecho de que yo, estudiante, te enseñe a ti, estudiante, que es los instructores. ¿Por qué funciona este sistema? Porque estás bajándote, güey, a la par, güey. Te estoy hablando de tú, güey, ¿sabes? Y todavía como que ya tenemos algunos compañeros que de repente... Que está súper mal, güey. O sea, está pésimo. O sea, porque la única manera en la que tú le puedas enseñar, transmitir información es poniéndote a la par con el alumno. Exacto. Que el alumno sienta la confianza contigo y se pongan en el mismo canal. Hablar en el mismo idioma. Exactamente. Que lamentablemente hay profesores que todavía no están pero sí funciona muy bien el sistema. Bueno, por lo menos, por ejemplo, yo que estuve dando sesiones ahí de imagen diagnóstica, como instructor ahí en Rayos, que de hecho después pusieron estas aulas de discusión así como las de Anato. Increíble, ¿verdad? Están preciosas esas aulas, o sea, mi primer semestre fue llegar con mi laptop, claro. Reunir a los alumnos así de que sentados casi en el piso en bolitas, y enseñar las imágenes de que en mi lab. Pero después ya llegaba yo y tenía de que, pues el iPad del departamento que ya estaba ahí, una mesa, la proyección en la tele, los alumnos sentados al lado de mí, y el momento de estar dando esas clases, de repente te avientas un cotorreo, te avientas una risa, no sé, se habla del chisme del fin de semana, lo que sea, güey, o sea, o inclusive utilizar alguna que otra palabra ahí de que usan ellos, o que usas tú normalmente, pero que los estudiantes se identifican porque pues, también eres estudiante. Sí. Y a mí me pasaba mucho que los alumnos, o sea, me decían las siguientes clases de que, oye, la semana pasada dijiste esto. Y entonces ahí te vas dando cuenta de que lo que estás diciendo impacta, güey. Sí. Y a mí con mis becarios que he tenido, por ejemplo, Edgar Rojas, que, bueno, con él estuve, él daba asesorías, ¿listo? Y es lo mismo, o sea, Edgar hablaba con groserías, Edgar hablaba cotorreando, Edgar parecía muchas veces que estaba dando stand-ups cuando estaba dando las clases, güey. Claro. Y no mames, o sea... Y no te olvidaba lo que decía. No, y la forma en la que yo recuerdo esas clases son maravillosas, güey, o sea... Sí. Porque, y también te digo, con otros instructores, ahora sí, ya más dentro de la facultad, que te van enseñando, que te van orientando, que te van instruyendo, y esta humanización ya del aprendizaje, güey, de que... Claro. Por ejemplo, en Prope, los instructores que te pasan ahí y que te van haciendo y que te van contando y que te van explicando, y que tienes la confianza de hablarle tú y no es lo mismo que con el profesor. Totalmente. O sea, para mí el sistema, esa parte, o sea, no, está comprobado que funciona. Ese mecanismo es muy bueno, me gusta mucho, pero me gustaría mucho más que también entendiéramos que como profesores es importante humanizarlo más. Totalmente, porque se ven inalcanzables muchas veces. Exactamente. Inaccesibles. Y es esa comodidad que decía al principio, o sea, esa comodidad del profesor de yo soy un facilitador de la información, yo no vengo aquí a enseñar, yo vengo aquí a facilitar que tú como estudiante interesado en aprender estés orientado, ¿verdad? En el mismo camino. Pues sí, qué fácil, yo no ¿verdad? comparto esa idea para nada. Yo tampoco, yo creo que está mal, porque es lo que se vive en algunos salones de clases que, pues el maestro sentado, que el alumno se para a dar la clase,
¿verdad? Y que aprendan si ellos quieren. Y luego, según ellos, se avientan uno que otro comentario que a veces no sirve ni de nada, o sea... Cero aportación al conocimiento, ¿verdad? Al hilo de la clase. Sí. Nomás ahí para como que aparentar que tienen un fun fact, ¿verdad? O un dato así curioso. Sí. Que, sí sabían que allá en el renacentismo, o sea, totalmente ideas que no tienen, no aportan nada de valor a la clase, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo creo que es eso, o sea, ¿Dónde sí, quedaron las cátedras? exacto, o sea, porque en algún punto se empezó a creer que si el maestro solo hablaba, el alumno tampoco aprendía tanto. Y es esa combinación, de que el alumno tiene interés, pero tú como maestro tienes que también ponerte en plan de educar y en transmitir un mensaje de la manera que el alumno lo entienda y tú querer que el alumno comprenda lo que estoy diciendo, porque si no te importa, no, pues ¿cómo vas a querer que el alumno salga adelante, ¿verdad? O aprenda o por sí solo, pues Sí. está difícil. Oye, Diego, pues yo creo que ya vamos a dejar hasta aquí, Sí. porque si no voy a estar como 3 semanas editando. Sí, no. Pero no, la neta es que me quedé hasta con ganas de regresar, Claro. seguir platicando. Después nos aventamos ahí otro tema que ni siquiera hablamos de Dr. Coffee. Okay. De hecho, tampoco hablamos de tu nuevo compromiso y Claro. algo que la gente... De hecho, vi un tweet, güey, después de que anunciaste el compromiso, Ajá. que decía de que Pérez Arraza como que ya se están casando. Y dije que esto es para Diego, güey, o sea, Sí. pero me da mucho gusto por ti, me da mucho gusto Gracias, por ti gracias. en esta nueva etapa, te veo muy feliz. Sí. Obviamente, pues les deseo lo mejor. Muchas gracias. Y pues, de verdad, güey, muchas gracias por recibirme aquí, fue un gusto platicar contigo. No, para mí un gusto que hayas venido hasta acá. Estuvo muy divertido toda la plática y pues espero realmente, sigo creyendo que esto para quien más va a ser para los estudiantes de primeros años y para quienes van entrando o quieren entrar. Y pues nada, espero que realmente haya servido de mucho y muchas gracias por participar. No, hombre, gracias por invitarme. Yo sé que ya está muy esperada esta platiquita, ¿verdad? Ya habíamos organizado hace rato. Teníamos meses. Meses queriendo hacer esto. Y pues sí, para quien le sirva un poquito de la poca experiencia que tenemos, ¿verdad? Sí. Creo que está en desarrollo. Sí, está en desarrollo totalmente, pero creo que sí hay algo de valor que podemos aportar. Cosas que nos hubieran gustado saber. Sí, y sobre todo abrir pie a más discusiones, ¿no? Claro. O sea, a seguir platicando y a seguir generando inquietudes para resolver, ¿no? Bueno. Pues un gusto y muchas gracias a todos por escuchar. Hombre. Excelente.